Buenas tardes. Están atentos, ¿verdad? Que escuchamos acerca de los líderes que la Biblia menciona. Y en esta tarde yo también quiero llevarlos a para mí, en mi concepto personal, uno de los mejores líderes que ha tenido el pueblo de Israel, que es Moisés. Así que voy a invitarle a que busquen en el libro de Éxodo, capítulo 4. Y es algo que a mí me gusta mucho cuando hablo de clubes, porque como sabemos hoy es día también mundial de los conquistadores. Y algo que siempre le he dicho a los conquistadores cuando he trabajado con ellos es que tenemos que ser como Moisés. Hay muchas cosas positivas. Pero en esta tarde más bien quiero leer lo que dice aquí, Éxodo 4:1, y dice: entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha parecido Jehová. Y el versículo 2 dice: ¿qué es eso que tienes en tu mano?, le preguntó Jehová. ¿Una vara?, le respondió Moisés. Si hablamos de liderazgo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Un líder. Aquí mencionaron algunas características: que es fiel, que es valiente, a lo mejor que es consagrado. Pero vemos características positivas, ¿sí o no? Pero un buen líder también puede tener defectos en algún momento. Moisés tenía miedo. Moisés era tartamudo. Moisés dudaba al principio. Cuando Dios le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en tu mano?, Moisés le responde: una vara. La realidad es que una vara no sirve para mucho. Una simple vara, un simple palo, no es nada. Pero una vara y un palo en manos de Dios puede hacer cosas extraordinarias. Yo en algún momento digo aquí en la juvenil que estuvimos hoy en la semana de oración del preescolar, una vara es la que usamos para prender el aire acondicionado. No sirve para mucho. Pero cuando Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Suelta esa vara, tírala al suelo. Esa vara, dice la historia, que se convirtió ¿en qué? En una serpiente. Y tal vez Moisés, quiero pensar que al principio pues sí tenía dudas, sí tenía temor, pero a pesar, eso es lo interesante de Moisés, a pesar de sus limitaciones físicas, pensemos, hablando de la tartamudez, ¿era una limitación física, sí o no? Era real, no era mentira, la tenía. Pero a pesar de eso, él dijo: voy. A lo mejor Moisés tenía miedo, sí, porque sí lo tenía, pero a pesar del miedo, Moisés dijo: voy. El asunto aquí, mis queridos hermanos, que Moisés nos enseña que no importa qué limitaciones existan en nuestra vida, podemos ir, podemos obedecer lo que Dios nos ha pedido. A lo mejor tú dices: ¿qué tengo en mi mano? Tengo temor, tengo una enfermedad, tengo un problema que nadie ha podido arreglar. A lo mejor si alguien te preguntara qué tienes en tu mano y tú dices: no tengo nada. Pero aún ese nada, Dios lo puede transformar en una gran bendición cuando estamos con Él. Para Moisés no fue difícil, al final de cuentas sí tuvo miedo, sí tuvo temor, sí tenía limitaciones, pero fue e hizo grandes cosas. Y si ustedes recuerdan, esa misma vara, tiempo después, también hizo grandes cosas. Cuando estaba frente al Mar Rojo, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Levanta tu vara. ¿Y qué pasó? Sucedió uno de los milagros más extraordinarios que podemos registrar en la Biblia. ¿Quién ha visto que se abre el mar en dos partes? Nadie, solo Moisés, solo el pueblo de Israel. ¿Y saben qué es lo más extraordinario? Y que yo creo que un buen líder debe tener, es tener en primer lugar una confianza enorme en Dios. Confiar, voy a ponerlo así, ciegamente en Dios. ¿Saben qué sucede? Que una de las mayores situaciones que nos limita a ser líderes en nuestra iglesia, a ir hacia donde Dios nos manda, es que a veces nos cuesta confiar. Porque el mundo, porque las personas traicionan, porque el mundo y las personas mienten y a veces nos lastiman. Pero no hemos recordado que Dios no es un ser humano, que Dios no falla, que Dios es fiel en lo que promete. Y cuando Dios te manda, es porque Dios sabe por qué te está mandando. Una de las cosas que he escuchado cuando vamos a dar alguna capacitación, cuando son nuevos líderes, es que dicen mucha gente nueva: es que yo no sé, es que nunca he sido directora de escuela sabática, nunca he sido director de diáconos. Y yo siempre tengo una frase para esto, que es que cuando Dios te llama, Dios te capacita.
Dios no te va a llamar a algo que no sepa que tú puedes hacerlo. Dios cuando te llama es porque Él sabe qué capacidades tienes, qué limitaciones tienes, pero Él sabe que esas limitaciones Él las puede transformar en grandes cosas y en grandes bendiciones. Aquí la cuestión es tener la suficiente confianza y fe en que en donde nos manden ir, hacerlo. Y ahí dejárselo a Dios. Yo siempre digo algo, hay dos cosas que son lo más importante en la vida a veces. Lo que está en tus manos y lo que no. ¿Qué está en tus manos hacer? Si Dios ha puesto en ti un liderazgo, si Dios quiere hacer de ti un líder, hacerlo. Confiar en Dios, saber que Dios va a hacer todo para que tú salgas adelante. Pero lo que no está en tus manos hacer, lo que tú consideres que ya no puedes, que ya lo intentaste y que no te ha salido una y otra vez, entonces es hora de dejárselo a Dios. Lo que tú no puedas hacer, Dios sí lo puede hacer. Pero muchas veces queremos hacer todos como líderes nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Y el liderazgo no es así. Al menos el liderazgo que Cristo quiere y el liderazgo cristiano es ese liderazgo en donde dependemos al 100% de Dios. No de tus capacidades, no de tus limitaciones, sino de lo que Dios puede hacer en tu vida. Esa misma vara fue la misma vara que dirigió al pueblo de Israel. ¿Saben qué es lo más increíble? Que Dios una y otra vez nos muestre en nuestras vidas que hace grandes cosas. Yo no sé qué hubieran hecho ustedes si hubieran vivido en el momento del pueblo de Israel, donde en el calor insoportable del desierto, ¿qué mandaba el Señor? Una nube que les refrescaba. ¿Se imaginan eso tan grandioso? Y donde en el frío intenso de la noche Dios mandaba una columna de fuego para proteger al pueblo de Israel. Y aún así, ese pueblo de Israel dudaba. Y aún así se quejaba. ¿Saben qué es lo más increíble? Que es la misma historia que vivimos hoy. Vemos grandes cosas que el Señor ha hecho por nuestra vida. La hermana Elena G. de White dice algo que es muy real. Al menos que olvidemos lo que Dios ha hecho y cómo Dios nos ha protegido en el pasado, tendremos temor a lo que vendrá en el futuro. Yo no tengo temor en el futuro, porque recuerdo una y otra vez cómo Dios me ha protegido en el pasado. Y tenemos que saber ser diferentes aún a lo que era el pueblo de Israel. No hay que quejarnos, hay que confiar. Hay que ver las maravillas que Dios hace en nuestra vida día con día, cada instante. El simple hecho de estar vivos ya es un milagro. Y tomarnos de eso con la fe y la confianza de que no importa lo que pasemos en nuestra vida, Dios siempre estará bajo su cuidado de Él. Siempre vamos a estar ahí, bajo su cuidado y bajo su protección. Ser cristianos, ser adventistas del séptimo día, decirnos que somos parte del pueblo elegido por Dios, no es teoría, es una realidad. Pero para que sea realidad, tiene que empezar por mí. Que yo sepa, crea y confíe que realmente soy parte de este pueblo elegido por Dios. Estos días, estos momentos son los últimos de existencia del mundo. Y lo puedo decir, yo no sé cuándo Dios venga, pero sé que estamos en los tiempos finales. Y es el momento, mis queridos hermanos, en el momento más grande que tenemos que prepararnos día con día. A lo mejor anteriormente lo veíamos muy lejos, escuchamos hablar a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros padres, que Dios va a venir pronto, pero yo estoy segura que Dios viene pronto, más de lo que podamos imaginar. Y como Moisés, mis queridos hermanos, ojalá que en cada caminar de nuestra vida nos preparemos día con día. Recuerden, Dios no es teoría, Dios es realidad. Dios es real en mi vida y en tu vida también. El liderazgo no consta de cuántas habilidades tienes. Recuérdalo, es cuánto confías en Dios. Un verdadero liderazgo está fomentado en tu relación estrecha con el Señor. No podemos decir que somos verdaderos líderes si no confiamos al 100% en el Creador de todas las cosas. Así que en esta tarde mi mayor deseo, mis queridos hermanos, es que pronto, que hoy nos preparemos en primer lugar para ir a ese lugar especial que Dios nos ha preparado, y dos, que si Dios nos ha llamado para ser líderes en tu iglesia, en tu casa, en tu lugar de trabajo, entonces lo tomes y vayas hacia donde Dios te dijo. No tengas miedo, Dios te va a capacitar si Dios te ha llamado. Que Dios les bendiga.